Muy bien, pues Dios en su palabra, hermanos, nos enseña que a la iglesia de su Hijo Jesucristo se le han dado dos ordenanzas, ¿verdad? Nuevamente, Dios en su palabra nos enseña que a la iglesia de su Hijo Jesucristo se le han dado dos ordenanzas. ¿Alguien la sabe? ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? La cena del Señor y el bautismo. Sí, dos ordenanzas únicamente que se le han dado de manera, digamos que determinante a la iglesia de Jesucristo, el bautismo y la cena del Señor. Y ambas, estas dos ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor, son símbolos o son señales que apuntan a realidades más profundas y significativas. Ni el bautismo ni la cena del Señor salvan. No es así. Nuevamente son símbolos, son señales de realidades más profundas de las que apuntan propiamente estos dos, digamos, sacramentos, ¿verdad? La Biblia enseña que el bautismo es una señal de la conversión de toda persona que ha venido a la fe, donde desde la perspectiva divina este bautismo apunta a bendiciones espirituales que pertenecen exclusivamente a los que Dios ha salvado. Por eso el bautismo, según la enseñanza bíblica, todo lo que vemos ahí, el bautismo debe ser practicado únicamente y exclusivamente por los que han venido a la fe, ¿verdad? Por los que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en Jesucristo, porque Dios les ha abierto el entendimiento, les ha dado fe para creer y les ha concedido el arrepentimiento. Entonces, nuevamente, este bautismo es una señal de la conversión y apunta a bendiciones espirituales que ha recibido todo creyente. ¿Cómo cuáles? Pues la limpieza de nuestros pecados, ¿verdad? Dios nos ha quitado todos nuestros pecados, nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hemos sido limpiados de nuestros pecados. Otra gran realidad que afirma el apóstol Pablo ahí de manera frecuente en Colosenses es la unión con Cristo, ¿verdad? Es una gran enseñanza. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Hay una unión inseparable entre el creyente y entre Cristo. De hecho, en Efesios 1, en los últimos versículos de ese capítulo, y en Colosenses 1 también, ahorita lo vamos a ver, se nos enseña que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, lo sabemos. Entonces, nuevamente, todas estas bendiciones espirituales están asociadas con esta conversión que es realizada por Dios y que es ilustrada, digamos, en el bautismo. Limpieza del pecado, unión con Cristo y la entrada en el cuerpo de Cristo. Pero por otro lado, el bautismo como señal, eso es desde la óptica de Dios, y desde la óptica humana, o sea, viéndolo desde el otro ángulo, significa la respuesta afirmativa del hombre al Evangelio por medio de la fe que Dios le regala, la cual nuevamente tiene el momento cuando sucede la conversión. O sea, por el lado o el ángulo divino, el ángulo de Dios, este bautismo es una señal que apunta a bendiciones espirituales que Dios da a sus hijos. Limpieza de pecado, unión con Cristo y la entrada al cuerpo de Cristo. Y desde el ángulo humano de todo aquel que es creyente, es un símbolo que apunta a esa confesión y afirmación que las personas hacen por gracia de Dios únicamente respecto al Evangelio, a la persona de Jesucristo. Ahora, ya que el bautismo es un símbolo o es una señal, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Siempre los símbolos, señales, incluso sombras, apuntan a realidades futuras, ¿verdad? A realidades distintas, más significativas. Ya que este bautismo es un símbolo o una señal de una realidad más profunda, es decir, de la salvación, entonces comenzaremos primero estudiando este tema del bautismo, considerando el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. ¿Qué piensan cuando mencionamos bautismo en el Espíritu? ¿Qué será eso, bautismo en el Espíritu? ¿Alguna idea bíblica, verdad? Bautismo en el Espíritu, ¿qué será?
¿quién dijo? Diana. Yo estaba buscando ahí. Cuando recibimos al Espíritu Santo. Sí, muy bien, que son bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien. Bautismo en el Espíritu. Entonces, si ese bautismo en el Espíritu es observado por todos los creyentes, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los que no son creyentes no pueden ser bautizados, ¿verdad? Por el Espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar ahí? No, ¿quién dijo eso? Atrás, ¿verdad? Nuevo nacimiento, muy bien. Nuevo nacimiento, muy bien. ¿Alguien más? Una tercera y última opinión. Regeneración, no me hable tan fuerte, hermano. La regeneración, sí, muy bien. O sea, todo eso apunta a esa realidad de recepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando crees, regeneración, y alguien dijo por allá, nuevo nacimiento. Y ese bautismo sucede precisamente cuando Dios nos regenera, ¿verdad? O sea, nos da vida, luego nos da fe, una fe fuerte que persevera, y luego nos concede el arrepentimiento, o sea, nos guía al arrepentimiento. Es entonces cuando sucede ese acto, digamos que de manera simultánea, aunque en el ordo salutis, ¿verdad? O en el orden de la salvación, pues se diferencia ahí muy claramente distintos sucesos que pasan cuando una persona es salvada por Dios. Pero digamos que de manera simultánea sucede esta gran realidad, el bautismo en el Espíritu. Y eso indica o apunta a esa gran realidad de que somos colocados por Dios el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Es cuando nuevamente Dios, el Espíritu, nos bautiza, nos sumerge, nos coloca dentro del cuerpo de Jesucristo, donde Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? El Nuevo Testamento enseña que los creyentes, y solo los creyentes, están sumergidos espiritualmente en Cristo en el momento de la conversión. Y lo vemos ahí en Romanos 6, del 1 al 4. Los creyentes, y solo los creyentes, son sumergidos espiritualmente en Cristo, es decir, son bautizados en un sentido espiritual en el momento de la conversión, obviamente. Romanos 6, del 1 al 4 dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, lo niega muy fuerte, de manera muy fuerte en el griego aquí Pablo. La manera más fuerte de negar es con esta frase, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, y aquí viene la palabra, ¿verdad? Bautizados, y esto no apunta al agua, ¿verdad? Aquí no hay agua, ¿verdad? Aquí no está el agua. Es esa realidad de que hemos sido colocados en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, en este pasaje observamos que todos los cristianos, y solo los cristianos, experimentan esta gran realidad. Son bautizados, son sumergidos en Cristo, lo cual se ilustra o se observa con esta gran realidad de que somos muertos y resucitados en Cristo, ¿verdad? Muertos y resucitados en Cristo al creer en Cristo. Hemos sido sumergidos en Él, nuevamente en un sentido espiritual. Hemos sido unidos a Él, identificados a Él. Una realidad que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 17. Vamos ahí por un momento. Hemos sido unidos a Él y también hemos sido identificados con Él. 1 Corintios 6, 17
Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido unidos a Él en el momento de nuestra conversión. Y hermanos, esta es una realidad tan profunda y tan bella, con implicaciones tan grandes para nuestras vidas como creyentes. Hemos sido unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Esa es una gran realidad espiritual que muchas veces no observamos porque, en nuestra vida diaria, porque tenemos un cuerpo pecaminoso pegado a nosotros, ¿verdad? Pero la realidad es que hemos sido unidos, somos uno en Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esa es una gran realidad. Y es a la luz de eso que Pablo nos anima a que nosotros, entonces, si morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, entonces debemos de hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? De revestirnos del nuevo hombre, a la luz de esa gran realidad. Pero observe nuevamente 1 Corintios 6:17 lo que dice Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tremendo, ¿verdad? Tremenda realidad, tremenda realidad. En 2 Corintios 5:17 se observa qué es lo que sucede cuando somos unidos a Él. Somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo, ¿verdad? Y resucitamos con Cristo a nueva vida. Hemos sido unidos a Él. Y Pablo nos dice, ustedes ahora son nuevas criaturas. Si estás en Cristo. Esa es la realidad del bautismo espiritual, que únicamente es experimentada por los cristianos genuinos, ¿verdad? Cristianos genuinos. Y recordemos, el bautismo es un símbolo o una señal que apunta a esa realidad. Desde ahí vemos que el bautismo debe ser únicamente practicado por los creyentes. Es obvio, ¿verdad? Porque solo los creyentes son los que, por obvias razones, han creído en Jesús. Y esa realidad espiritual que sucedió en un momento de sus vidas en la conversión se ilustra y es un mandamiento que Dios da para todos aquellos que han venido a la fe. Gálatas 3, del 25 al 28. En relación a esto, Pablo dice, ahora acá a los Gálatas dice, pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero es en función a esa gran realidad, verso 26, que ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, es que entonces realmente ha sucedido algo antes. Han sido bautizados, ¿verdad? En Cristo. Y de Cristo están revestidos. Es por eso que nuevamente esta realidad espiritual es ilustrada a través de este símbolo del bautismo. Y como les mencionaba hace unos momentos, ese bautismo en el Espíritu no es algo que pedimos, ¿verdad? Como en muchos contextos están pidiendo ahí ser bautizados por el Espíritu, ¿verdad? O recibir un doble bautismo del Espíritu. No es así. El bautismo espiritual sucede una sola vez y es en el momento de la conversión. Podemos ir a 1 Corintios 12 para observar otra vez lo que señala el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, en el versículo 3, ahí tenemos a Pablo diciendo que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie puede declarar, confesar genuinamente que Jesucristo es el Señor, es el Salvador de su vida,
sino es que el Espíritu Santo le da esa capacidad, ¿verdad? Le da esa convicción, le da esa fe, le concede ese arrepentimiento. Y entonces cuando alguien confiesa a Jesús como Señor por medio del Espíritu, el mismo Espíritu que le hizo confesar a Jesucristo como Señor, en el verso 13 también es el mismo Espíritu que nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo. Observe ahí el verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos los creyentes, ¿verdad? Bautizados en un cuerpo, y no hay distinción. Judíos, griegos, esclavos, libres, a todos, observe ahí, a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. Nuevamente este sumergimiento espiritual hecho por Dios, el Espíritu que vemos aquí, solo puede ser experimentado por aquellos por quienes el mismo Dios, Espíritu Santo, les ha hecho confesar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y el apóstol Pedro refiere este bautismo espiritual en su primera carta. Vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 21. Este pasaje es un poco retador y lo vamos a leer. Pero está apuntando a la misma realidad, está enseñando la misma cosa el apóstol Pedro. Es un poco retador no porque no sea claro, sino porque necesita que nosotros pongamos y prestemos más atención, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, o en Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí viene versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Uy, pues no que el bautismo nos salva. Por eso es un poco complejo, ¿verdad? Pero para nosotros, porque necesitamos ver los detalles y despacio, ¿verdad? Nuevamente, verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero observe lo negativo. O sea, el positivo dice, en términos positivos, el bautismo nos salva. Pero luego en términos negativos, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pareciera que el apóstol Pedro nuevamente está enseñando que el bautismo salva, ¿verdad? Que por medio del bautismo somos regenerados y salvados. Pero no es así. Después de afirmar que el bautismo salva, Pedro define este bautismo con 2 frases. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Y eso es clave, poder estudiarlo, conocerlo, ir más despacio, ¿verdad? Lo que dice Pedro es que lo que salva al creyente no es el bautismo como acto físico. Observe por qué le señalo esto. Porque dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo después de que dice que el bautismo nos salva. Porque Pedro mismo nuevamente nos está diciendo que el bautismo no es el bautismo como acto físico el que salva al creyente. Nuevamente observe ahí, verso 21, no quitando las inmundicias de la carne, sino, eso es muy importante ese contraste, sino el bautismo en la forma en que simboliza lo que ocurre en el corazón es una apelación a Dios.
El bautismo, en la forma en que simboliza lo que ocurre en el corazón, es una apelación a Dios. En otras palabras, para entenderlo mejor, está diciendo Pedro, el bautismo ahora nos salva, pero no la ceremonia física externa del bautismo, es lo que está tratando de decirnos. No en cuanto a la ceremonia física externa del bautismo, sino en la realidad espiritual interna que el propio bautismo representa. Esa es la idea. El apóstol Pedro está definiendo, como todos los autores bíblicos definen al bautismo, como una expresión externa de una súplica interna por una conciencia limpia. Desde el momento en que venimos a la salvación, cuando le decimos al Señor, perdona mis pecados, por favor límpiame, por favor sálvame, me arrepiento de mis pecados, es esa limpieza de conciencia limpia, una súplica interna. Y Dios nos dice por medio del apóstol Pedro aquí en este pasaje que no es nuevamente la acción externa la que salva, sino la realidad interna, que solo es posible por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la fe en la resurrección de Jesucristo. Y lo podemos ver en Romanos. Ustedes lo saben, un pasaje muy conocido, Romanos 10. Romanos 10. Versos del 9 al 10. Comenzando ahí en la parte final del 8, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hebreos 9, 14, ahí el autor de Hebreos nos dice que la sangre de Cristo, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ofreció su sangre, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpia nuestras conciencias, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, este bautismo nos está diciendo Pedro y nos dice Pablo también ahora, ¿verdad? Que es una expresión externa de lo que ha sucedido de manera interna. Y muy importante, sobre todo por nuestro contexto. Muchos venimos de diferentes lugares, ¿verdad? Donde se enseñan ciertas cosas ahí un poco curiosas que nos han invadido por décadas, ¿verdad? Ahí estar pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Bautízanos con el Espíritu Santo. Y pues Dios dice, ya les bauticé, ¿verdad? A todos, lo leíamos ahí en 1 de Corintios 12, 3, en la parte final dice, a todos, sin excepción, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos y cada uno de nosotros que hemos venido a la fe, tenemos a la totalidad de la persona de Dios, el Espíritu Santo, desde el momento de nuestra conversión. Y si no es así, Pablo nos dice, si tú no tienes al Espíritu Santo, entonces no eres de Cristo. En Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8 dice en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, lo cual esa condicionante está apuntando a una realidad de que sí, o sea, sí eres creyente y sí realmente el Espíritu Santo mora en vosotros, pero si alguno dice que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él, ¿verdad? Entonces, nuevamente, este bautismo del Espíritu Santo, hermano, sucede una sola vez. Todos recibimos en un momento en particular, en el momento de nuestra conversión, al Espíritu Santo. Somos bautizados. Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Jesucristo. No necesitamos estar pidiendo una doble porción del Espíritu. Como que ser bautizados por el Espíritu, porque ya lo hemos sido. Tenemos la totalidad de la persona de Dios, el Espíritu, en nuestro interior. Esa es una gran verdad. Es un error nuevamente estar buscando una experiencia adicional del Espíritu.
Sí, es cierto, somos llamados a ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero eso es otra cosa completamente diferente a recibir al Espíritu Santo. Una cosa es la recepción del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, que sucede una sola vez en un solo momento, y la otra es ese llamado que Pablo nos hace a estar siendo llenados continuamente del Espíritu. Y eso apunta a ser controlados por el Espíritu. Podemos ir rápidamente, lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Pero no está de más ir otra vez ahí a Efesios 5, 18. El apóstol Pablo nos dice: no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenados. Ni siquiera tú puedes ser llenado por el Espíritu. Tú mismo no puedes. Sino tienes que ser llenado del Espíritu. ¿Y cómo es que eres llenado del Espíritu? Pues se observa en los siguientes participios que están ahí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Y verso 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la manera en que sí somos llamados continuamente a estar siendo llenados por Dios el Espíritu. Pero nuevamente eso es algo muy diferente al bautismo del Espíritu, o sea, a recibir el Espíritu, que es una situación que sucede una sola vez. Todo esto apuntando nuevamente a esa realidad del bautismo espiritual, que sienta las bases para el símbolo, ¿verdad? Para la señal, que es el bautismo en agua. Pero ahora vamos a ver eso, el bautismo como un símbolo para los creyentes, el bautismo como un símbolo para los creyentes. El Nuevo Testamento, con el fin de ilustrar, simbolizar esa realidad interna que ha sucedido en nuestras vidas, nos ordena a todos los cristianos, es una orden, es un mandato. A todos, se nos ordena a todos a ser bautizados en agua como un testimonio público. No nos salva, sino más bien, también es una orden como el Evangelio, también es una orden: arrepiéntanse de sus pecados y creen en Jesucristo. Pero por otro lado, esa orden del Evangelio, si tú respondes en fe, porque Dios te regala esa fe y te da esa capacidad para responder en fe, este otro mandamiento de ser bautizados en agua no te salva, pero sí es un testimonio externo de lo que ha sucedido internamente en tu vida espiritual. Es un testimonio público que hacemos ver a todos los que nos escuchan, los que están presentes, obviamente dentro de la vida de la iglesia local, de que nosotros también hemos sido, como todos ellos, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Jesucristo. El bautismo en agua es la demostración externa posterior a la conversión de una realidad interna. Lo voy a repetir porque es muy importante. El bautismo en agua es la demostración externa posterior a la conversión a una realidad interna que sucedió en el pasado. La primera práctica de bautismo en el Nuevo Testamento es el bautismo que realizaba el apóstol Juan. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Y vamos ahí a observarlo en Mateo 3. Mateo 3, del 1 al 2. Es la primer práctica de bautismo mencionado en el Nuevo Testamento. Pero es un bautismo que simbolizaba el arrepentimiento, ¿verdad? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un bautismo nuevamente que simbolizaba el arrepentimiento de pecados y volverse a Dios. Pero el mismo apóstol Juan, en este momento, cuando está hablando de este bautismo, él entiende que habría de venir otro bautismo.
superior al de él, otro mayor, porque note cómo ahora lo dice en los versos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero, un contraste mayúsculo, ¿verdad? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan entiende esto porque en Cristo no solamente su bautismo significa separación del pecado, sino es la afirmación pública de la identificación y la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso Juan dice, viene uno detrás de mí. Yo hago este bautismo, pero viene uno detrás de mí, que el sentido espiritual es más profundo. Tiene mayores implicaciones que simplemente arrepentirse y volverse a Dios. Tiene una implicación de unidad en Cristo, en su muerte y resurrección. La palabra de Dios presenta el bautismo nuevamente como el primer paso de obediencia para todos los creyentes que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Jesús como Salvador. De hecho, Jesús mismo lo dice ahí en Mateo 28, ¿verdad? Podemos ir ahí. Mateo 28, del 19 al 20. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Incluso comentando el del 18, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el soberano, ¿verdad? Yo soy el soberano. Toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Obvio, sobre todos los que están en el cielo y sobre todos los que están en la tierra. Y por eso, entonces, yo te mando ¿a qué? A estar haciendo discípulos a todas las naciones, a estarles bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras estás yendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el soberano, dice el Señor Jesús, y porque yo soy el soberano, entonces mientras estás yendo, es la implicación, mientras estás caminando en cualquier dirección de tu vida, entonces tú debes ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y vemos esa enseñanza, dos claras enseñanzas acerca del bautismo, ¿verdad? Que debemos hacer discípulos, y esa implicación de hacer discípulos representa una figura de un maestro y un alumno, ¿verdad? No es simplemente ir y hablar el evangelio de acuerdo a la perspectiva de Cristo, quien es el creador de su evangelio, ¿verdad? Evangelizar implica necesariamente la presencia de un maestro y la presencia de un alumno que es a quien se le está enseñando la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Y descansamos en que Él es soberano y Él salva a quien quiere, ¿verdad? Y entonces hacemos discípulos, y ya que hacemos discípulos que han venido a la fe, entonces somos llamados a bautizarlos. Y noten qué nombre, en el nombre de nuestro Dios Trino, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es después de que nos llama a hacerles discípulos, ¿verdad? De hecho, es algo que también sucede con Pedro en Hechos 2, cuando después de que su audiencia le escuchan predicar su primer sermón ahí, un sermonzazo, ¿verdad? Como pudiéramos decir, un sermonzazo. Después de que lee el texto, explica el texto, entonces en el verso 37, los que le están escuchando, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuál es la solución? Porque Pedro les dijo, ustedes crucificaron, entregaron al Señor Jesús. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntete y luego bautízate. Arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un punto muy importante porque por un lado veíamos allá en Mateo 28 que somos llamados a bautizar ¿en qué nombre? Padre, Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y acá qué dice Pedro? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Jesús o Pedro? ¿Se están contradiciendo? O sea, ¿Pedro está contradiciendo al Verbo encarnado? ¿Jesús está también como que diciendo algo contrario al plan divino en cuanto al bautismo? ¿Qué piensan? Debemos de preguntarnos, ¿verdad? Porque no lo dice una sola vez Pedro, lo dice muchísimas veces. En Hechos 2:38, 8:12, 8:35, 10:44, 16:11, 30:34, lo dice muchas veces. En el nombre del Señor Jesucristo. Muchos afirman que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro, hermanos, no está contradiciendo a Jesucristo. Es más, Dios, el Espíritu Santo, no se está poniendo el pie él mismo, ¿verdad? No se está contraponiendo, no es así. En Mateo 28 y luego por medio de Lucas, registrando estas palabras, que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. En el caso de Pedro, en el caso de nuestro Señor Jesús es obvio, ¿verdad? En el nombre de nuestro Dios Trino. Tenemos un Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en el caso de Pedro, cuando él dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo, simboliza ser bautizados en toda la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que veíamos en el bautismo espiritual, ¿verdad? Somos muertos en Cristo y resucitados en Cristo. A esa realidad apunta Pedro cuando señala en el nombre de Jesucristo. No que debemos únicamente bautizar a las personas en ese nombre, ¿verdad? Sino aludiendo a esa realidad de que somos bautizados en Cristo. En el momento en que somos sumergidos, implica que somos muertos, y cuando somos sacados, ¿verdad?, del agua, somos resucitados con Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y nuevamente el bautismo, hermanos, es el primer paso de obediencia para todos los creyentes que nos hemos arrepentido y hemos confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Y muy importante, los que no están dispuestos a confesar a Jesús como Señor y Salvador de forma pública por medio del bautismo, aun y cuando han venido a la salvación, muy importante, están viviendo en desobediencia. Todos los que han venido a la fe y por una u otra causa no quieren bautizarse, están viviendo en desobediencia, ¿verdad? Están practicando en sus pensamientos y en sus actos, al no venir al bautismo en agua, pues una vida de desobediencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos ser bautizados? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Qué piensan? ¿Aspersión? ¿Inmersión? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la forma del bautismo en agua. Hemos visto la realidad espiritual del bautismo, el bautismo como símbolo, pero luego ahora veamos la forma del bautismo en agua. Sí, la forma en que debemos ser bautizados, la manera es por inmersión. Y es lo que apunta el término griego bautismo, es baptizo, que significa sumergirse, sumergirse. Sirve como un símbolo adecuado de la sepultura y resurrección de Jesucristo y todos aquellos que hemos sido unidos a Él. Y podemos ir nuevamente ahí a Romanos 6.
para recalcar esto y repasarlo nuevamente, Romanos 6:4, somos sepultados, es la realidad espiritual. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, el espiritual, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Y es algo también que enseña el apóstol Pablo, esa realidad espiritual, que hemos muerto con Cristo en Colosenses 2:20 y en Colosenses 3:1, que hemos sido resucitados con Cristo. Y esto se observa nuevamente cuando somos bautizados por inmersión, ¿verdad? Y es por eso nuevamente que solo los que han recibido a Jesucristo en sus vidas, por gracia solamente, los que le han confesado como Salvador, son los que pueden y deben ser bautizados. Esa es la enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Esa es la enseñanza de Cristo, el que murió y resucitó para todos aquellos que por medio de su Espíritu unió a su cuerpo. Es muy importante ese entendimiento y exige realidades internas del arrepentimiento y fe. Pero también exige que sean manifestadas en público al obedecer nosotros esos mandatos, ¿verdad? Ese mandato del bautismo en agua. Y todo esto, esta necesidad de arrepentimiento para entonces después ser bautizados, lo pueden notar y ver más tarde porque ya estamos casi llegando a la hora en que debemos terminar, pero está en Hechos 2:38, Hechos 8 del 12 al 13, Hechos 8 del 35 al 39, Hechos 10, 44 y 47, Hechos 16, 11 al 15, también del 30 al 34, de ese mismo 16, y en el 18:8. Todos estos pasajes, hermanos, apuntan a esa necesidad de primero arrepentimiento y luego el bautismo, ¿verdad? Y el bautismo por inmersión es claramente ilustrado con un personaje que está ahí en Hechos 8, 36 al 39. Dice ahí, y yendo por el camino, llegaron y leyéndolo incluso desde el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, ¿desde cuál escritura? Isaías, ¿verdad? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Implicando que este hombre, al entender lo que le estaba explicando ahí Felipe, entonces pues fue salvo, ¿verdad? No nos dice todos los detalles, así son las narrativas, no nos dicen todos los detalles, ¿verdad? Pero entonces Felipe dice ahí este hombre, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías es el Hijo de Dios, es Dios. Y mandó para él carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando, ¿qué dice ahí? Subieron del agua, ¿verdad? Ahí tenemos esa gran enseñanza de que el bautismo es por inmersión. Subieron del agua.
y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces ahí vemos a este hombre mostrando su fe en Jesucristo, siendo unido a Jesucristo, recibiendo al Espíritu por obvias razones y entonces siendo bautizado, ¿verdad? También el bautismo es una señal de comunión e identificación con el cuerpo de Cristo. En Hechos 2, del 38 al 42, tenemos nuevamente esta predicación de Pedro. Lee el texto, explica el texto, aplica el texto. Los hombres dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y luego, versos 40, 41 y 42, y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y note ahí, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y luego qué hacían? Perseveraban. Entonces el bautismo apunta, es un signo externo que apunta a una realidad interna, pero también implica una identificación con un cuerpo local de personas, de cristianos, ¿verdad? Por eso tratamos y procuramos de animar a todos aquellos que quieren ser miembros a primero ser bautizados, ¿verdad? Primero ser bautizados. El perdón de pecados se concede por gracia de Dios, ¿verdad? Es obvio, no por el bautismo. Entonces, brevemente hemos visto esta enseñanza del bautismo, primero comenzando con la realidad espiritual, un bautismo en el Espíritu, después pasando a observar el bautismo como un símbolo, como un signo, una señal de una realidad interna, ¿verdad? Y también la forma en que podemos ser o debemos ser bautizados en agua. Esa fue una breve enseñanza, una breve clase del bautismo, ¿verdad? Que espero les haga pensar un poco, ahondar un poco más ahí en sus casas con los textos que han estado anotando y que pueda servirles como anticipación a estar meditando en esto cuando próximamente, si Dios quiere, hagamos los bautismos. Y pedirles también, quizá muchos de ustedes ya están bautizados, algunos otros no, pues estar orando por los que se van a bautizar, ¿verdad? Estar orando por sus vidas y por ese momento en que de manera muy especial y muy linda vamos a estar ahí llevando a cabo este mandamiento. Pero bueno, cualquier duda, pregunta, ya saben que estamos para servirles. Vamos a orar para terminar.